Buenos días, hermanitos. Hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, en realidad todos los temas del Señor son importantes, pero estamos el día de hoy conmemorando una fecha muy importante para los seres humanos. Estamos conmemorando el Día del Trabajador. Y queremos saber qué dice nuestro Señor sobre este tema. Comenzamos. Génesis capítulo 3, versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Muchas gracias. Bueno, la historia del trabajador empieza con Adán y Eva. Todo teníamos, podíamos comer de lo que quisiéramos, pero había una prohibición y justamente se tuvo que fallar, cayendo en la tentación y desobedeciendo. Ante esa situación, nos despiden de ese maravilloso paraíso y la sentencia es: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te costará comer, ¿no? Y eso será hasta el último de tus días. Cada día de tu vida tendrás que conseguir el pan y te va a costar. Así que aquí empieza la historia del trabajo y del trabajador. A partir de ese momento el ser humano ya en la tierra, en esos tiempos todavía no había agricultura, pero sí había que cazar, había que pescar o había que recolectar los frutos para poder servirse, ¿no? Y según la temporada, a veces había abundancia, pero también, según la temporada, muchas veces pues había escasez. Y había que hacer un trabajo mayor, un esfuerzo mayor para conseguir el pan, ¿no? Seguimos. Proverbios capítulo 20, versículo 13. No seas dormilón y jamás serás pobre. No pegues los ojos y el pan nunca te faltará. Muy bien, muchas gracias. No seas dormilón, no seas flojo. Los incas decían: no seas ocioso, ¿no es cierto? Y jamás serás pobre. Definitivamente no quiere decir que trabajar y trabajar y trabajar nos hace ricos, porque hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja como burrito, pero no se hace rico, ¿no? O sea, no necesariamente va a la par, depende de muchos factores. Pero lo que sí es cierto, que si no trabajas, entonces te va a faltar el pan, ¿no? Porque la sentencia fue bien clara. Para conseguir el pan tendrás que trabajar. Vas a obtenerlo con el sudor de tu frente. Así que, por lo tanto, no duermas, no pegues los ojos y el pan nunca te faltará. En resumen, si bien es cierto, el trabajo es agotador muchas veces, terminamos cansados del día, pues la sentencia está clara y no tenemos que descansar. Obviamente estamos hablando de no tenemos que descansar más allá del descanso reparador que el organismo necesita para recuperar sus fuerzas y volver a empezar una nueva jornada, ¿no? Más allá es ociosidad, es flojera. Y eso no corresponde. Seguimos. Proverbios capítulo 12, versículo 24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Muchas gracias. No solamente si no trabajas, si eres flojito, te va a faltar el pan, sino que encima, como no tienes pan, alguien te lo va a dar, pero dominándote, poniéndote a su disposición. Ese es el precio de conseguir el pan sin trabajar, ¿no? Te puedes conseguir el pan sin trabajar, pero a costa de ser dominado por quien te lo dé. Porque el que pone el pan, es el que domina. Eso ocurrió durante años
siglos prácticamente en las familias. El varón es el que traía el pan a la casa y por lo tanto el varón es el que dominaba en la casa. Hoy en día eso ha cambiado, es más democrático el asunto y por lo tanto el dominio también es democrático, ¿no? Bien, continuamos. Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse. Muchas gracias. Aquí tenemos otra frase muy sabia. Como tenemos que conseguir el pan de cada día, siempre estamos ajetreados, siempre estamos tratando de recursear de cualquier forma el obtener ese pan. Y muchas veces no tenemos acceso, por ejemplo, ahora durante la pandemia, cerraron los negocios, cerraron los centros laborales y el trabajador encima encerrado en su casa. Y entonces, ¿cómo conseguí ese pan? Ha sido una situación muy difícil. Semanas enteras, la población del mundo entero ha tenido estos problemas. Algunos obviamente tenían o tienen una situación económica de reserva que les ha permitido de una u otra manera solucionar el problema. Pero ha habido muchísima gente que dependían del trabajo diario, del pan de cada día, dependían del día a día. Y bueno, si no había trabajo, no había que comer. Y entonces la desesperación muchas veces ha hecho presa de bastante gente. El miedo, el pánico. Pues aquí el Señor nos dice una frase muy bonita e interesante. Tienes que buscar la bendición de nuestro Señor. Preocupándose, no logramos nada. Absolutamente nada. Si nosotros al preocuparnos, al concentrarnos ahí, decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Y ahora qué hago con este problema? Si al preocuparnos lográramos que el pan apareciera, sería excelente. Y entonces el Señor te diría, preocúpate. Pero no. Dice, no te preocupes. Nada se gana con preocuparse. Mírate. Efectivamente. No vamos a aportar ni un milímetro a la solución simplemente preocupándonos. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos, no preocuparnos. Tenemos que ocuparnos de los problemas. De tal manera que así sí vamos a poder lograr la solución. Y así sí vamos a poder conseguir el pan. Y sobre todo, tú te ocupas confiando en Dios. Es decir, te levantas y dices, Señor, bueno, hoy día no sé qué voy a hacer, algo haré, voy a conseguir el pan para mi familia, bendíceme, Señor. Y el Señor te va a conceder esa bendición, lo cual va a permitir que vayas y consigues tu pan. E inclusive dice más, dice, la bendición del Señor trae riquezas. O sea, tú quieres pan, el Señor te da más todavía que el pan. Te da pan en abundancia, te da riqueza. Así que ocupémonos y confiemos en el Señor. ¿Ok? Busquemos su bendición. Seguimos. Proverbios capítulo 13, versículo 11. El dinero mal habido pronto se acaba. El que ahorra poco a poco se enriquece. Bueno, y aquí tenemos dos aspectos importantísimos. Hay mucha gente, desde los tiempos antiguos, hay mucha gente que al no poder conseguir el pan, lo único que se les ocurre es delinquir, es robar, es conseguir el dinero de mala manera. Pues eso no dura. Todo dinero mal habido se acaba y muy rápido. Cuando menos te das cuenta, una gran cantidad que pudiste haber conseguido, se te fue, se fumó. En cambio, el dinero que viene con trabajo, pues sí, te alcanza, dura, no sabes cómo, pero te alcanza.
Y en segundo lugar, el tema del ahorro, ¿no? Dice, el que ahorra, poco a poco se enriquece. Claro, la riqueza no es sino el pan que lo tienes en almacén, que lo tienes en reserva, que lo tienes en exceso. Eso es la riqueza. Cuando tú tienes un bien, un recurso en mayor cantidad de la que tú lo necesitas. Y entonces por eso dice que si tú vas ahorrando, vas guardando, poquito a poquito, pues vas a hacer una riqueza, vas a ir logrando una mayor riqueza. Simple, elemental. Pero nosotros no hacemos caso. El ser humano se deja convencer fácilmente por el sistema que está impuesto en el mundo, que nos dice compra, compra, compra. Ese shampoo ya no sirve, ahora hay este otro. Ese también ya pasó de moda, ahora hay este otro. Esa ropa ya no se usa, esa ropa ancha ya no sirve, ya pasó de moda. Esa ropa angosta también ya pasó de moda, ahora tienes que ponerte esta otra. Y así sucesivamente, lo que se llama el consumismo. Y nos meten en esa vorágine de consumir y consumir y consumir, comprar, 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 comprar. De tal manera que las personas trabajan no para conseguir el pan, no para resolver sus necesidades primarias y secundarias, sino para comprar, para comprar, para comprar, para comprar, obsesivamente, ¿no? Y obviamente, pues así jamás vas a lograr nada. Te aseguro que si dejaras de comprar tantas cosas que el sistema te lo pone muy bonito, prácticamente te obliga a comprar sin que tú te des cuenta, te aseguro que tendrías fácilmente dinerito para hacer otras cosas más importantes, como para tener, por ejemplo, un terrenito, una casita, en fin. No es nada fácil. No es que de un momento a otro se logra, pero esa es la forma como tú vas a ir logrando una riqueza, con el ahorro. Al contrario, si todo tu dinerito te lo gastas y te lo gastas y te lo gastas, pues toda la vida serás pobre y morirás pobre. Puedes tener un montón de ropa, pero igualito. Un día te enfermas, pasa algo como lo que ha pasado ahora durante la pandemia y no tienes de dónde conseguir dinero, ¿no? Veamos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Muchas gracias. Si la gente te ve afanoso, trabajador, empeñoso, que desde temprano te levantas y regresas tarde del trabajo, es increíble. Pero en lugar que la gente diga, oye, qué bueno, ¿no? Jorgito se levanta temprano, trabaja duro, qué buen muchacho, o igual para una dama. En lugar que digan eso, despierta envidia su accionar. Porque claro, como él trabaja y trabaja y trabaja, va consiguiendo sus cositas poquito a poquito. Y el otro, que no hace lo mismo, se muere de la envidia de cómo es que esa persona va logrando sus objetivos, mientras que él se quedó estancado. Y si tiene éxito, ni hablar. Toda persona que tiene éxito está expuesta, claro que sí, a la alabanza de las personas que lo estiman, lo quieren, lo admiran, pero también definitivamente es presa de la envidia, de mucha gente que hubiera querido tener ese éxito y que no lo logró, porque seguramente no hizo los esfuerzos suficientes y necesarios, o tal vez por otros factores también, pero lo importante es que no lo logró. Y entonces se carcome el alma de pensar cómo es que el fulano logra el éxito mientras él se quedó estancado. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, para que no nos envidien, mejor no tenemos éxito, mejor no trabajamos. Nos dedicamos a simplemente trabajar lo justo para comer. Tampoco es así. La vida moderna es muy exigente. Si solamente se tratara de comer, bueno, sería muy interesante. Pero lamentablemente la vida moderna exige demasiadas cosas. Sobre todo tú, papá, tu mamá, que tienes niños, que tienes hijos,
que tienes que mandarlos al colegio, a la universidad, etc. Tienes demasiado ajetreo para poder conseguir los recursos necesarios. Y bueno, tienes que trabajar. Y si tienes éxito, mejor. Logras el éxito de tener tus hijos, digamos, en buen trabajo, profesionales, lo que tú quisiste para tus hijos, lo lograste. Pues bueno, si alguien te envidia, ese es el problema de la otra persona, no tuyo. Tú sigue adelante, tú estás trabajando honradamente, estás con la bendición del Señor y Él es el que te está proporcionando las riquezas y el éxito. Así que, aleluya, gloria a Dios. ¿Ok? La persona que envidia es como esa persona que quiere corretear y alcanzar al viento. Nunca lo va a alcanzar. Vamos entonces ahora al Evangelio. Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 18 y del 28 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas gracias. Es cierto que todos tenemos que trabajar para conseguir el pan. Sin embargo, no todos tenemos los mismos talentos. No todos somos hábiles para todo. Hay gente que tiene habilidades físicas y mentalmente no mucho. Y al revés, hay gente que tiene habilidad mental y físicamente de repente pues no está muy dotado. Y así sucesivamente. De tal manera que cada uno tiene sus propios dones. Y entonces acá viene una pregunta muy importante, ¿no? Está bien, yo tengo que trabajar para conseguir el pan, pero ¿a qué me debo dedicar? ¿En qué debo de trabajar? Sobre todo, esta es una pregunta actual para los jóvenes. Para los jóvenes que recién empiezan y se están preguntando, ¿a qué me dedico? ¿Cómo hago para conseguir el dinero? Para conseguir el pan de cada día. Muchos jóvenes ingresan a una universidad, ingresan a un centro superior para seguir una carrera que después nunca la ejercen. Porque descubrieron en el camino que no son para eso, o que eso no es para ellos. Y eso es porque nunca se pusieron a pensar cuáles son los dones que el Señor me ha dado. En esta parábola Jesús menciona que este Señor le da 5 dones, 2 dones y 1 don a 3 de sus administradores. A cada uno según su capacidad, dice. Y ahí tienes otra observación. Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene una tarea que el Señor nos ha encargado, cada uno tiene ya señalado un trabajo que realizar en este mundo de acuerdo a su plan. Y entonces Él te va a dar los dones necesarios para que tú cumplas esa labor, pero te va a dar una tarea de acuerdo a tus capacidades. El Señor exige a cada uno de acuerdo a lo que puede dar. Acá está clarísimo. El que recibió 5, lo que hizo fue fructificarlo hacia el doble. Lo mismo el que recibió 2. Y eso es lo que espera el Señor, que tú fructifiques los dones que Él te ha dado. Si el Señor te ha dado dones, digamos pues para la pintura o para el arte,
pues tú no intentes tercamente dedicarte, no sé, pues a las matemáticas. O al revés. El Señor te ha dado don para las ciencias matemáticas y físicas y tú terco para jugar al fútbol. La realidad es que nosotros tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones y fructificarlos. Y entonces alegraremos a nuestro Señor. En cambio, aquellas personas que no fructifiquen sus dones van a tener problemas. La frase es muy dura. Dice, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, las personas que no fructifiquen sus dones, pues van a ser severamente castigados, ya sabemos cómo. Inclusive dice que al que tiene se le quitará lo que tiene. Y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. La sanción es muy dura. Por eso lo que primero uno tiene que preguntarse es, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿A qué me debo dedicar para recibir la bendición del Señor? Hemos visto en la lectura anterior cómo es que si tú trabajas honradamente y todo lo demás vas a recibir la bendición del Señor. El sentido es que el que logró tener algo, por haber logrado eso, se le dará. Pero el que no tiene, no ha logrado acumular nada, pues se le va a quitar hasta lo que no tiene. Es una frase que indica que la sanción es muy, muy, muy severa y estricta. Y hay otro aspecto más, ¿no? Dice, al que tenía 5, fructificó otros 5, y el Señor le dice, te voy a poner en lo mucho, porque fuiste bueno administrando lo mucho. Y en cambio, al que le dio 2, también le dice, te pondré en lo mucho, porque fuiste bueno administrando lo poco. En otras palabras, si tú eres un buen administrador, si tú eres bueno administrando tus dineritos, tus dones, si tú eres bueno y eficiente haciendo eso, igual el Señor te va a poner en lo grande. Porque los planes del Señor son grandes y maravillosos. Y esto nos lleva entonces a ubicar ahora el tema del trabajo y del trabajador. Es cierto que tenemos que conseguir el pan con esfuerzo, con el sudor de nuestra frente. Pero tenemos que ver dónde lo podemos hacer o cómo podemos hacerlo de la forma más eficiente. El Señor nos exige además eficiencia. ¿Okay? Continuamos. Mateo capítulo 10, versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. El obrero es digno de su sostén. El obrero es digno de su salario. Y esta frase se ha hecho famosa, porque efectivamente el trabajador que es honrado y trata de cumplir con sus labores honradamente, merece su sueldo, merece su salario. Enhorabuena, que gane su platita. ¿No? Y si lo hace eficientemente, mejor todavía. ¿No es cierto? Muy bien, pero aquí ya no estamos hablando del trabajador o del trabajo en general. Ahora estamos hablando del trabajo que tienen que realizar los apóstoles, que no es un trabajo físico, no es un trabajo terrenal, no es que ellos van a ir a pescar o a sembrar la tierra, sino que ellos van a ir a pescar hombres. A Pedro le dijo, te voy a convertir, tú eres pescador, ya, yo te voy a convertir en pescador de hombres. Y entonces ahora Jesús está hablando de los obreros espirituales. Los obreros son aquellas personas que van a tener que cumplir la tarea que Jesús les encomendó. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Anuncien la buena nueva.
díganle a la gente que mi Padre los está esperando, a todos, que se arrepientan, que crean en mí, porque yo soy el camino. A estos obreros, a la gente que se dedica a predicar su palabra, a predicar su evangelio, a estas personas se le está dirigiendo Jesús. Y les dice, vayan por el mundo, pero no se provisionen de alforjas. No te preocupes de llevar una alforja con alimentos, ni siquiera 2 cambios de ropa, 2 túnicas, ni bordón. No lleves nada, no te preocupes de nada. El obrero del Señor va tal como está. Porque el obrero espiritual, el obrero de Jesús, va a ser digno de su salario, de su sostén. Dios, que es el jefe de estos obreros, se encargará de sostenerlo. Normalmente, el empresario, el patrón, sostiene a sus trabajadores, les da un salario a sus trabajadores. Él da el trabajo que sirve de sostén a ellos. En este caso, Jesús manda a sus obreros por el mundo. Les da un trabajo, les da una tarea y les dice, no lleven nada, no se preocupen de nada, que yo me voy a encargar de su sostén. Así que aquí está una gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué ha pasado con nuestros pastores en el mundo? Hablamos de todas las iglesias, ¿eh? Yo no me estoy dirigiendo especialmente a los pastores de tal o cual iglesia. Ni siquiera voy a mencionar un nombre de alguna de ellas, para no ofender a nadie y para no excluir a nadie. Pero ¿qué ha pasado con nuestros pastores? Hay algunos que sí viven una vida muy austera. A las justas tienen para comer y para vestir. Pero también los hay aquellos que gracias al diezmo adquieren carro, casas y cosas por el estilo y comen de lo mejor. Porque claro, como él es digno de su salario, se merece ese buen salario, porque es un excelente pastor. Sí, pues, está bien, pero ese es un mandato general para todos los humanos. Pero para los obreros de Jesús, para aquellos que han decidido tomar la batuta de los apóstoles, pues la cosa es diferente. Entonces ellos no tienen que preocuparse por ahorrar. Acá está diciendo bien claro. No te proveas de alforja para el camino. No te preocupes de nada. Jesús les decía a sus apóstoles, cuando ustedes vayan, a donde les inviten a comer, pasen y sírvanse lo que les den. Así que vaya. Difícil que la tienen las personas que quieren dedicarse al Señor. Es que Jesús es el camino y el camino es de cruz. Continuamos. Mateo capítulo 9 del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Muchas gracias. Y entonces, feliz día del trabajador espiritual. También. Queremos nosotros hacer un homenaje a todos aquellos obreros que dignamente hacen su labor de difundir la palabra de Jesús, de difundir el evangelio, sin cobrar nada, sin esperar nada, simplemente por cumplir su tarea. Roguemos al Señor que mande más obreros y roguemos al Señor
que a estos obreros les dé fuerza, les dé salud, les dé paciencia, perseverancia, fortaleza espiritual para cumplir su tarea, que no es fácil. Nuestro homenaje para todos ellos, los verdaderos pastores de este mundo. Muy bien, terminemos entonces. Mateo capítulo 6, versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Así que finalmente, tanto para nuestros obreros espirituales, los pastores, como para los obreros del mundo en general, para todos aquellos que consiguen el pan con el sudor de su frente, justamente está la esperanza de la cual hablamos al comienzo. Dejemos que ese trabajo es bendecido y que esa bendición permite la riqueza. Y efectivamente, acá Jesús nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo que quien trabaja honradamente, pues que no se preocupe de qué va a comer, de qué se va a vestir o cómo se va a vestir, etc. Porque así como Dios se preocupa en dar de comer a todas las avecillas del campo, igual, con mayor razón, se va a preocupar por dar el alimento a cada uno de sus hijos. Tratemos entonces de merecer ser llamados hijos de Dios, o por lo menos obreros del Señor, para que podamos vivir tranquilos, con la seguridad, con la certeza de que el Señor nunca nos va a abandonar y siempre nos va a proveer lo que necesitemos. Nuestro homenaje entonces a todos nuestros hermanos que trabajan. En este 1 de mayo, que se conmemora el Día del Trabajador, se recuerda la fecha en la cual un grupo de obreros se enfrentaron a la policía para tratar de conseguir mejoras salariales y sobre todo la famosa jornada de las 8 horas que efectivamente a partir de ese momento se instauró en el mundo entero. Gloria a ellos. Y así como ellos, tenemos mucha gente que trabaja duramente para llevar el pan a casa y que a pesar de las condiciones laborales no son precisamente las mejores, ellos están ahí perseverantemente tratando de lograr su objetivo. Nuestro homenaje cariñoso, espiritual, a cada uno de ustedes, hermanos trabajadores. Hoy ya no solamente se habla de los obreros. El Día del Trabajo es amplio y el Día del Trabajador es para todos los que realizan un trabajo. No solamente el obrero, también el profesor, también el médico, también el enfermero, el carpintero, el zapatero. Todo aquel que realiza un trabajo también está ahora involucrado en este día. Bendiciones para todos ustedes. Y también el obrero y la obrera del hogar, la mamá o el papá que se encarga del trabajo en la casa, que también es un arduo trabajo y uno de los más difíciles. Bendiciones. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de
dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo, cuando te alimentes del fruto de tu trabajo.